Estaba en la pastelería, yo sola, porque yo estaba sola, así en mi mesita de trabajo, y yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿qué sigue? ¿Cómo se hacen las cosas? No tenía la más mínima noción. Entonces yo le decía a mi papá, tú ilumíname, tú sé mis manos, y realmente yo creo que él fue mis manos, y hasta la fecha sigue siendo mis manos. Pasteluquis nace a raíz de que mi papá en 2010 parte de este mundo. Y veníamos ya de por sí de una crisis económica muy grande, y a raíz de su partida, pues, agrégale una crisis familiar existencial. Y en 2011 pudimos conseguir un crédito y pusimos una pastelería. Empezamos en un localito de 5x5 y pues ahí empezó el sueño. Yo no sabía hacer pasteles, pero pues así me aventé, así lo inicié. Bueno, cuando me ofrecieron un crédito, yo me encontré justo un mes antes a una de mis mejores amigas de la secundaria. Entonces yo le platiqué que quería poner una pastelería. Mi amiga me dijo, mi mamá estudió con una señora de aquí del mismo pueblo, pastelería. Entonces yo le dije, dile que me dé unas clases. Y me dio clases 2 días, o sea, en esos 2 días estuvimos haciendo un pastelito casero que hasta la fecha es el mismo pastel que tenemos aquí en nuestra receta de pastel casero. Me enseñó a hacer chocoflán, me enseñó a hacer galletas. Eso fue como unos 15 días antes de yo abrir la pastelería, o una semana. Durante esa semana antes de abrirla, yo ya tenía el local y todo. Me puse a hacer pruebas de galletitas, de pasteles, y así fue como empecé. Soy la mayor de 6 hermanos. En cierta forma me sentía como un poquito responsable de pues, sacar adelante a mi familia, ¿no? De por sí ya veníamos de la crisis familiar. Cuando abrimos la pastelería, yo me metí de lleno a la pastelería. Estaba día y noche, pero realmente yo creo que fue en cierta forma por estar en depresión, pero también eso mismo me dio la pauta a ser muy constante en el negocio. Pues yo estaba desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Yo siempre he tratado de comparar mi negocio con los negocios grandes, y los negocios grandes nunca cierran, siempre están abiertos y siempre tienen algo que ofrecer. Entonces yo quería eso para mi negocio, que siempre hubiera algo, que la gente llegara y siempre hubiera un pastelito que comprar o una galletita o algo así. Empezamos en un localito de 5x5, que yo también creo que fue diosidencia, que la vida me lo puso ese localito, y me puso a la señora que me renta también como un ángel caído del cielo, porque me rentaba súper barato y a la fecha sigue siendo ese mismo mi local. Y pues fue un localito de 5x5, con ese poquito dinero que me pudieron dar del crédito, pues me compré una mesa de trabajo, me compré una estufa que me la vendió una conocida de la familia, que ya la iba a desechar, y me la vendió no sé como en 100 pesos o 500, algo así, pero en esa el horno funcionaba, entonces en ese nos pusimos a trabajar. Con eso empezamos. Me compré la mesa de trabajo, una tarjita, un refrigerador y algunas cositas para repostería, y con eso empecé. Poco a poco me fui rodeando de gente que me hizo soñar cada vez más, y pues realmente así empecé. O sea, mis sueños empezaron de chiquito y conforme íbamos creciendo, mis sueños fueron creciendo, pero también en cierta forma porque los clientes me hicieron seguir creciendo. O sea, ellos me decían, ¿haces esto? Y yo les decía, sí, claro, pero realmente fue porque la gente me lo iba pidiendo. Pues así como empezamos en el localito chiquito, poco a poco nos fuimos ampliando un poquito más. Luego la señora que me renta me abrió su cocina, me abrió un cuartito porque yo le decía, ya no quepo, y ya me abrió su cocina, y luego ya no cabía y me abrió su sala, y luego ya no cabía y me abrió su recámara. Entonces ya no cabíamos ahí, y yo tuve que rentar una casa a la vuelta de donde empezamos para ahí poder producir, y ya ese local solamente se quedó para venta. Y entonces estábamos produciendo en esa casa que está aquí a un lado, ya no cabíamos tampoco, o sea, teníamos como una saturación de trabajo, necesitábamos más gente, pero no cabíamos. Y el año pasado empezamos a construir ya nuestra planta de producción. Apenas este año, hace unos meses, nos acabamos de mudar para acá, y ahora sí, pues ya hay mucho más espacio, un lugar mucho más digno también de trabajo, que esto también es muy importante, porque luego todos apretados y se volvía un poquito incómodo, y ahora pues un lugar mucho más apto para trabajar. Yo realmente no sabía cómo se hacía un pastel, no tenía ni siquiera la noción. Mi papá era chef, entonces yo le ayudaba como la parte de los postres, a hacer los postres en los banquetes, porque hacían banquetes, y trabajábamos mi hermano y 3 hermanos más chicos que yo, o sea, éramos 4 hermanos que trabajábamos con él los fines de semana, y de eso vivíamos, pero yo me encargaba de los postres, pero realmente nunca aprendí, porque nunca tuve la necesidad de aprender. Pues lo tenía él, entonces no necesitaba aprender. Cada semana él me decía, ponle esto, quítale esto, y luego hacía ahí un mousse o algo, cualquier postre, y él me decía paso por paso, y a la siguiente semana quizás hacíamos el mismo, y a mí no se me grababa porque, pues te digo, no tenía la necesidad de aprenderlo, ¿no? Tenía quien me lo solucionara.
Entonces, pues realmente yo no tenía ninguna noción. Cuando me dijeron, bueno, está el crédito autorizado, yo llegué a la tienda de repostería a pedir las cotizaciones y le dije a la señora, ¿qué se necesita para hacer pasteles? Y me dijo, pues, ¿qué quieres hacer? Y yo, pues lo que sea, ¿qué se necesita para hacer pasteles? Y me dice, pues es que según lo que quieres hacer, ¿qué quieres hacer? Y yo, es que no tengo idea, tú dime qué necesito. Y ella me dijo, no, pues necesitas una batidora, necesitas un disco, necesitas una espátula, moldes, a lo mejor una charola o moldes para quequis, o duyas o mangas. Y yo le dije, sí, eso que tú me dices, eso pónmelo en la cotización. Y ella fue realmente la que me dijo, ella me prestó un libro de repostería, que me acuerdo que era de Chepina Peralta, todavía lo tengo, y me lo prestó para sacarle copias. Y de esas copias fue donde yo empecé a hacer mis primeras pruebas de pasteles. Uno de mis hermanos, que era el conejillo de Indias, pues yo estaba ahí horneando en mi casa todos los pasteles. Empecé a hornear galletas en mi casa como una semana antes de yo empezar a abrir la pastelería. Una semana antes me puse a hacer pruebas. O sea, más antes yo no tenía ninguna noción. Y me puse a hacer pruebas de galletas y yo me acuerdo que hasta mis hermanos se empacharon de que yo ya estaban hartos porque obviamente todo me quedaba mal, ¿verdad? Yo no sabía. Pues ya, así empezamos. Abrimos, obviamente al principio, cuando abrimos, lo hice sí con mucho apoyo de mi familia, de mi mamá sobre todo, que ella me ayudaba a hacer las compras, a cositas así del negocio. No a hacer pasteles, pero sí me ayudaba como a las cosas externas. Pero como yo no tenía ningún cliente, pues tenía todo el tiempo del mundo. Nadie me conocía, nadie llegaba a la pastelería, no tenía ningún cliente. Tenía todo el tiempo del mundo para hacer pruebas. Entonces, pues yo aprendía de los libros, mi papá tenía unos libros también de recetas y yo me ponía y hacía pruebas, pero no me quedaban sus recetas porque están con la altura de la Ciudad de México, que es donde él iba a clases, entonces las recetas que él tenía no me quedaban. Entonces yo hacía pruebas y así, y te digo, tenía todo el tiempo del mundo para hacer mis inventos. Luego de repente algún despistado que entraba, porque no sé por qué entraba realmente, ¿no? O sea, realmente no tenía nada, de repente tenía unas galletitas, tenía unos pastelitos, así que yo me iba inventando. Y algún despistado entraba y me decía, oye, ¿haces tal pastel? Y yo, claro. Oye, ¿qué haces pasteles de fondant? Claro, por supuesto. Y pues me ponía ahí y los inventaba, ¿no? Y luego, pues yo tampoco tenía mucho dinero como para estar comprando materia prima para hacer pruebas. Entonces llegaban y me decían, se me antoja un pastel de cajeta con nuez. Y yo, sí, por supuesto, yo te lo hago. Y pues hacía el de la persona y hacía otro, como para partirlo para rebanadas, para probarlo y para vender las rebanadas. Quedara como haya quedado, o sea, realmente pues no había como tanto presupuesto para tirar a la basura, ¿no? Lo que iba preparando. Entonces eso mismo lo vendía. Pues así, o sea, realmente yo recuerdo mucho, porque antes anotaba en un cuadernito lo que vendía. Y vendía a lo mejor 10 pesos al día, a lo mejor 50 pesos, luego fue vendiendo 100 pesos. Y me acuerdo mucho porque hacía mi anotación de que 5 pesos de galleta o una rebanada y cosas así. Yo me acuerdo mucho de un ticket que tenía en mi cuaderno que decía 147 pesos. Me acuerdo muchísimo de esa cantidad, no sé por qué. Pero realmente así fuimos creciendo, o sea, de lo que la gente iba pidiendo, eso íbamos creando. Bueno, iba yo creando. Ya poco a poco fui capacitando o contratando gente. Años después, pues mi papá fue maestro de mucha gente que trabajaba con él. Después de esa gente vino conmigo a enseñarme lo que mi papá les había enseñado. Aquí está trabajando conmigo una persona que trabajaba con mi papá y ella me ha enseñado muchísimas cosas, o sea, me dan ganas de llorar. Y hasta la fecha, o sea, aquí está conmigo apoyándome, creando cosas nuevas. Y fíjate que me pasaba mucho al principio, pues yo estaba bloqueada, ¿no? Estaba en la pastelería yo sola, porque yo estaba sola, hacía mi mesita de trabajo y yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿qué sigue? ¿Cómo se hacen las cosas? No tenía la más mínima noción. Entonces yo le decía a mi papá, tú ilumíname, tú sé mis manos. Y realmente yo creo que él fue mis manos y hasta la fecha sigue siendo mis manos. Ya muchos años después, o sea, hace pocos años, yo analicé muchísimas cosas. De que mi papá siempre, su sueño, cuando yo estaba chiquita, siempre me contaba este sueño de que quería poner una pastelería. Entonces yo recuerdo que pasábamos mucho por aquí, por Maravillas, por la avenida, y luego yo iba ahí de copiloto, una niña chiquita, y mi papá siempre decía, aquí en Maravillas hace falta una pastelería. Un día vamos a poner una pastelería aquí en Maravillas. Y yo no me acordaba de eso, o sea, realmente cuando pusimos el local en Maravillas fue una diosidencia, o sea, no lo habíamos analizado, yo no recordaba eso, muchos años después lo recordé. Curiosamente también el local vino por una diosidencia, o sea, fue una persona que nos dijo, están rentando un local ahí en Maravillas, cuando dijimos que queríamos poner una pastelería, ¿no?
porque pusimos una lonchería en la casa después de que falleció mi papá. Y una señora que llegó así a comprar gorditas dijo, ay, en Maravillas están rentando un local. Y nosotros, bueno, vamos a preguntar. Entonces llegamos a preguntar y era una paletería, eran unos viejitos. Era un señor y una señora. Y llegué, mi mamá y yo llegamos y les dijimos, oigan, nos dijeron que se iba a desocupar este local. Y los viejitos se quedaron así como de, no, pues la acabamos de poner. No, realmente no la vamos a quitar. Y entonces dijimos, bueno, ¿y quién le renta? No, a lo mejor tiene otros locales. Ya me dijo, sí, aquí a un lado vive la señora. Entonces ya llegué y le pregunté a la señora, dije, señora, me dijeron que se iba a desocupar un local, pero me dicen que no. Si se llega a desocupar, le dejo mi teléfono. Y le dejé mi teléfono y a la semana o a los días después me dijo, ¿sabes qué? Que sí se va a desocupar. Los viejitos, o sea, no pensaban dejarla, la paletería, pero llegaste tú y dijeron, pues sería buena idea. Entonces dejaron el local y me lo dejaron, o sea, todo se acomodó mágicamente. Siempre he creído que los motivos van cambiando. Ahorita puedes tener un motivo y a la mañana siguiente puedes tener otro motivo. Yo creo que lo importante es que siempre tengas un motivo. Y bueno, al principio fue eso. Primero fue pues el tener para comer. Mis hermanos todos eran chicos, todos estudiaban. Entonces era pues salir adelante, ¿no? Y ya después pues era pues toca esto, pues ahora sí que toca buscar la manera de salir adelante. Te digo, yo realmente mi razón por la que siento yo que funcionó mucho el negocio es porque yo me la pasaba en el trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche y la realidad es que yo estaba escapando de mi realidad. O sea, para mí el trabajo fue un escape. Eso mismo me hizo ser muy constante y que la gente supiera que siempre estaba abierto y que siempre había algo. Pero la razón era muy diferente, yo estaba escapando, ¿no? Entonces yo me la pasaba ahí dentro, haciendo mis inventos y todo ello solita, porque disfrutaba mucho también esa soledad que me hacía falta, ¿no? O sea, yo estaba en mi soledad platicando con mi papá, ¿sí me explico? Entonces me gustaba mucho estar ahí. Bueno, ya después los motivos van cambiando, ¿no? Porque de repente dices, ok, ya tengo para comer. Mi mamá y mi hermana, gracias a Dios, pudieron superar esas enfermedades. Superas eso y dices, ¿y ahora? ¿Qué me mueve? Porque levantarte a trabajar, en un trabajo que es pesado, porque lo es, siempre los trabajos de comida, de cocina, siempre son pesados. Y de repente dices, ay, es muy pesado. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué me estoy esforzando demasiado? ¿Para qué me estoy cansando? ¿Para qué me estoy aquí? O sea, sabes, como muchas cosas. Cuando no tienes ese motivo, el trabajo se vuelve más pesado. Si no tienes un motivo, yo siempre he dicho, toca inventarte el motivo. Y ahora mis motivos son muy diferentes. Es, sí, seguir saliendo adelante, pero también poder contratar a más personas que también podamos salir todos adelante. La mayoría de las personas que trabajan aquí con nosotros son mujeres, yo creo que el 80%. Me gusta mucho el convivir con mujeres, siempre he creído mucho, o sea, se dice mucho que las mujeres somos muy problemáticas y todo lo contrario, o sea, las mujeres nos apoyamos entre nosotras y siempre me ha gustado trabajar con mujeres, una porque nos entendemos más fácilmente, también los hombres, pero siempre la mujer es mucho más responsable, siempre es mucho más limpia y pues tiene cualidades que la verdad nos ayudan muchísimo en ese trabajo. La creatividad, la comunicación, inclusive para la comunicación con los clientes. Los clientes siempre se sienten más en confianza de platicar con una mujer. Entonces, siempre ha sido una ventaja. El pasar de un emprendimiento a una empresa ha sido todo un reto, porque yo no tengo los conocimientos que se requieren para tener una empresa. Los retos cuando empecé eran chiquitos, pero también mis capacidades para resolverlos eran chiquitos. Conforme vas creciendo, los retos van creciendo, pero también las capacidades para resolverlo van creciendo. Y francamente es algo que no me esperé. Siempre supe desde chiquita que yo quería hacer cosas grandes, pero realmente no sabía qué ni cómo, ni realmente si fuera a pasar, ¿no? Entonces, francamente es algo que me sorprende, me llena mucho de orgullo, pero también es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque no es lo mismo que era yo sola y que no funcionara para mí sola, pero ya ahora es más responsabilidad, porque ya somos 40 personas. Se vuelve un reto el hacer que esto siga funcionando cuando somos 40 personas que estamos comiendo de aquí. Mi día realmente es ser aburrido porque yo hago de todo, o sea, estoy en la parte administrativa que realmente no soy tan fan, pero pues toca esa chamba. Luego de repente me meto a producción, luego de repente estoy rebanando pasteles, luego estoy haciendo galletitas, luego estoy decorando pasteles, luego de repente también me voy al área de ventas a estar también conviviendo con los clientes porque yo creo que es algo que no se debe de perder. Entonces realmente mi día es muy versátil.
En la pastelería, bueno, empezamos, tenemos como diferentes horarios. El primero, hay diferentes días, pero por ejemplo el primero entra de repente a las 4 de la mañana, que es el que empieza a hacer los batidos de los pasteles y todo. Luego ya después llegan los que preparan los panes, a partir los panes, luego a mojarlos, luego a rellenarlos, luego a decorarlos. Y está la parte de gelatinas, pues que también tiene su proceso. Tenemos la parte de venta de pasteles de stock, que es nuestro fuerte, pero también tenemos una parte de pasteles personalizados. Entonces los chicos de ventas tanto venden un pastel de stock ahí en la sucursal, que llega a los clientes y escogen los pasteles de vitrina. Entonces siempre necesitamos saber qué está en el mercado, qué está haciendo la competencia, qué están haciendo otros países inclusive. Entonces yo creo que la chamba ahora es innovar, ¿no? ¿Qué hay ahí de nuevo que yo pueda incluir en mi negocio? ¿Qué es lo que está buscando el cliente? Esto se le llama fondear pasteles, que es cubrirlos de betún. Y normalmente la gente que me ve fondeando los pasteles se sorprende el cómo agarro la espátula, porque realmente pues nadie me enseñó a agarrarla. Entonces la agarro de la forma contraria a la que todo el mundo la agarra. Y este es el día a día de Pastelukis, una empresa que nació hace 14 años por un sueño y que ahora es una realidad que da trabajo a casi 40 personas.